En esta sesión se tratará el tema del mapeo organizacional. Ahora, la cadena de suministro no es el único modelo que nos ayuda a ver a la organización bajo esto del enfoque de sistemas. Hay otro concepto que está relacionado, que es el concepto del clúster. Es algo que maneja Michael Porter, un estratega de la Harvard, que nos indica desde sus aportaciones en los 80s y 90s que las organizaciones pueden encontrar ventajas competitivas, ser competencia en el mercado, pues haciendo agrupaciones, haciendo clúster. El clúster es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, perteneciendo a un mismo sector o segmento de mercado, y su característica principal es que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivas. Es decir, hay otra forma también de ligar a las empresas. El clúster es una de ellas. Podemos ver en Estados Unidos, específicamente en California, uno de los clústeres más conocidos, que es el que maneja Michael Porter en sus documentos, en su libro, el de Napa Valley. Este Napa Valley pues es conocido como un lugar, una zona vitícola, considerado como una de las mejores regiones del vino en el estado, en el país y hasta en el mundo. Ha ganado incluso pues premios a nivel internacional, compite con los vinos de Francia, y hay incluso una película, Bottle Shock, que lo documenta. Este es el caso que Porter maneja para ejemplificar qué es un clúster. Pero también más actualmente vemos lo que es el Silicon Valley. De igual manera, en California se concentran la industria de alta tecnología, también muy conocido por ser huésped de empresas como Google, y pues más conocido aún, por último, el clúster de Hollywood, asociado pues a la industria del cine estadounidense. Es decir, el clúster pues es una región donde hay varias empresas que no necesariamente hacen los mismos productos, sino que tienen los mismos mercados o semejantes y se complementan entre ellos, como quizá cliente-proveedor o como cualquier institución que le da un servicio, ¿no?, de apoyo. Hay infinidad de clústeres. En México, Guerra, San Román y Tejeda, que son unos académicos del Tecnológico de Monterrey, hace algunos años, y fueron a identificar, hicieron un proyecto de investigación para identificar cuáles son los clústeres en México de mayor impacto. Aquí se resumen algunos de ellos. Estos pues están clasificados en 6 categorías, desde alimentos, donde están por ejemplo los productos agrícolas, cereales, lácteos, semillas, toda la industria de alimentos, los animales vivos como bovinos, porcinos, la parte avícola y acuicultura. Toda esta región donde está Ciudad Obregón, el sur de Sonora, pues es una región precisamente agrícola, ¿sí?, de este tipo de clústeres. Lo vemos pues muy evidente, ¿no?, nuestra región. Pero también hay otras en México donde hay corredores a lo mejor industriales con manufactura y equipo especializado, por ejemplo médico, transporte, textiles, plástico, el aeroespacial, la industria de la maquinaria, el equipo, los electrodomésticos, o incluso el clúster de la madera por allá en el sur del país. Asimismo, podemos encontrar de servicios, de químicos y farmacéuticos, minería y construcción, y tecnología de la comunicación. ¿De qué nos sirve esta información? Pues bueno, si tenemos una organización ya enfocado en nuestra mente para estudiar, la pregunta que tendríamos que hacernos: ¿a qué clúster pertenece? ¿En cuál de estas 6 categorías cae? Y específicamente, ¿cuál clúster? Habrá que revisarlo, porque esto nos va a ayudar con el enfoque que manejan estos investigadores a hacer un mapa, que es la intención. Hay que hacer un mapa de nuestra organización, y no nada más de una organización, sino su relación con otras. Así, por ejemplo, en este modelo de la anatomía de un clúster, tenemos en el centro, en este rectángulo, pues una serie de productos que se relacionan, productos que son entregados por una empresa o por varias empresas. Hay productos intermedios, ¿sí?
hay productos finales. Esos productos finales son los que se van a comercializar a los compradores. Lo cierto es que, pues hacia atrás, obviamente va a haber empresas que nos van a dar los insumos principales o nos van a dar servicios de apoyo, o va a haber otras industrias relacionadas y algo más que nos dé infraestructura económica, sin olvidar pues de los servicios que necesita la propia parte central, ¿no?, de esta cadena productiva del clúster. El concepto del clúster nos va a permitir no solo ver al clúster como la organización de empresas cercanas geográficamente, sino, si lo observamos, podemos tener dentro de ese concepto los eslabones de la cadena de suministro. Recordemos que tenemos proveedores, tenemos la parte intermedia de producción y tenemos la distribución, que es el concepto de los 3 grandes eslabones de una cadena de suministro: abastecimiento, producción y distribución. Así pues, en un solo modelo podemos englobar ambos. Aquí, por ejemplo, si queremos ver el caso de Bachoco de nuevo, pues pudiéramos tener laboratorios biogenéticos, farmacobiológicos, de vitaminas para alimentos, como servicios de apoyo, así como a lo mejor otras empresas que nos pueden dar tratamiento de nuestras aguas residuales, ¿sí? También pudiera ser otro servicio de apoyo. Tenemos también servicios asociados a la flotilla de transporte, porque pues hay que usar transporte y esto pues requiere mantenimiento. Podemos tener plantas para procesar los subproductos que se deriven, que no necesariamente tiene que ver con la entrega del pollo o del huevo. Y pues en la parte de comercialización, hoteles, restaurantes y centros de consumo, que quizá no es donde yo vendo el pollo directo, sino una empresa que va a hacer procesamiento de ese producto en otro subproducto para dar a otro tipo de consumidores. Es decir, pues podemos ver la organización y su relación con otras organizaciones en un conjunto de sistemas, pues tan amplio como queramos. Y ese es el reto. El reto para este ejercicio es cómo mapear ese clúster con su cadena de suministro al interior para poder ver el todo de lo que estamos estudiando. En este ejemplo que se está proyectando en la figura, pues vemos cómo se puede hacer este mapeo. Tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de productos que en este caso nos los dan, nos proveen diferentes empresas. Cada una de estas son empresas diferentes que nos dan esos productos y que podemos considerar aquellos que tienen una línea de color morado como los que están directamente relacionados con este clúster, ¿no?, que en este caso es la industria de los snacks. También puede tener otros que no necesariamente pudiéramos considerarlos propios del clúster, pero de igual manera son insumos que requiere el eslabón de extracción, en este caso son los que están aquí relacionados con estas flechas, o los otros que son proveedores del siguiente eslabón, que sería la parte de la transformación de la cadena de suministro. Todo lo que está ensombreado de color gris son los 3 eslabones principales de la cadena de suministro: la extracción, donde en este caso estaría la agricultura y la porcicultura, donde se va a obtener el insumo principal, que se pasaría a la fase de la transformación, donde se hace la producción de los snacks, que pasaría después a un siguiente momento de distribución hasta llegar al consumo en diferentes tipos de organizaciones, que serían los compradores, que pudieran ser restaurantes, que está naranjo porque es del sector terciario, pudieran ser hoteles también, donde se puedan distribuir este tipo de snacks, en las escuelas, ¿sí?, o pues en la parte de distribución en un centro que pues lleve de mayoreo a menudeo en supermercados y tiendas de abarrotes, donde el consumidor final pues lo puede obtener, ¿sí?, en la forma pura. También nos indican los colores, pues recordemos que la extracción es sector primario, que la transformación es sector secundario,
y que también ese clúster de los snacks puede tener relación con otros, como por ejemplo el clúster de los dulces, que pudiera también pues tener distribución en los mismos tipos de organizaciones, o el clúster de las bebidas, ¿sí? De igual manera, acá como parte de la proveeduría de lo que es la extracción, pues también necesitamos de otros clústers que en este caso nos proveerían, por ejemplo, de alimentos para la parte de la porcicultura. Los puerquitos necesitan alimentos, así que un proveedor es el clúster como tal del que genera estos alimentos. Otro ejemplo similar, ya con incluso una serie de logotipos de las empresas, lo vemos en esta otra figura, ¿sí? Tenemos los proveedores, ¿sí? Los proveedores de los proveedores que están a la izquierda. Tenemos la parte central del clúster en su extracción, eslabón, extracción, o en su eslabón de producción, sector, este sería primario, este sería el secundario, y pues su distribución, que sería las siguientes eslabones hasta llegar a la parte minorista, donde el cliente final podría tener acceso pues al producto, y su relación de igual manera con otros clústeres. ¿Cuál sería entonces el reto? Hay que mapear esa cadena de suministro, y pues en esto del enfoque del clúster pudiéramos generar con esta plantilla que ya se explicaba con anterioridad, pues cuáles son esas organizaciones críticas claves que necesitaría ver cuando hago un estudio de una organización bajo un enfoque de sistemas. ¿Cuáles son mis proveedores? ¿Sí? ¿Cuáles son mis clientes? Y sobre todo, ¿dónde está mi organización? ¿Es parte de qué clúster? ¿Cómo le llamaríamos al clúster? Regresando a los ejemplos que nos dan los investigadores del TEC de Monterrey, pues habría que identificar, ese sería el paso número 1. Identifica cuál de esos clústeres está tu organización. Ya que se identifiquen, pues habrá que ver en qué momento de la cadena de suministro está, en la extracción, en la transformación o en la distribución y consumo, ¿sí? Y entonces, una vez identificada en qué parte está la organización bajo estudio, pues habrá que ver cuáles son sus proveedores de los proveedores, los más significativos que hay que considerar, cómo se hace la distribución hasta que llegue el cliente final, incluso viendo grupos o asociaciones estratégicas en la parte de arriba que le van a dar soporte a ese clúster, como en el caso, por ejemplo, de un clúster de alimentos de la porcicultura. Tenemos asociaciones de porcicultores, por ejemplo, aquí estaría como grupo o asociación estratégica, o instancias gubernamentales que pudieran dar apoyo a ese tipo de organizaciones. Ese sería el reto. El reto es hacer un mapa como este, donde se ubique a la organización y a todas las organizaciones críticas que están alrededor de ella.